¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. En esta ocasión les traigo el tutorial para fabricar un escritorio económico, y para los que están por primera vez en este canal los invito a que me acompañen a verlo, aún si no saben usar herramientas o si no tienen acceso a ellas, porque una vez que lo vean verán que es muy fácil de hacer y lo único que tendrían que hacer es acudir con su herrero de confianza para que les fabrique lo que es su base, y después acudir con el carpintero para que les trabaje la parte de arriba, que es la melamina. Aún pagando el trabajo de estas dos personas, el escritorio vale mucho la pena porque aún así sigue siendo muy económico y les garantizo que les va a durar para toda la vida. Sé que algunos de ustedes estaban esperando que les compartiera el escritorio que tengo ahora, pero no se preocupen que lo estaré compartiendo en las próximas semanas, solo que quise compartir primero que está un poquito más sencillo para que se vayan familiarizando con él, y cuando lleguemos al tutorial de que tengo ahora no se les haga tan complicado, porque tiene un grado más alto de dificultad y también tiene un costo un poco mayor. A continuación los voy a dejar con una lista de materiales en la cual les voy a estar mostrando algunas imágenes que son solo para ilustrarlos. Estas imágenes no son marcas que me estén patrocinando, yo no tengo ningún patrocinador, así que ustedes pueden comprar la marca que a ustedes les guste o el modelo que a ustedes les guste. Recuerden que esto es solo para que se ubiquen y para que sea más fácil entendernos a la hora de estar hablando de tanto de materiales como de herramientas. Así que vamos con la lista. Necesitaremos una melamina de 61 centímetros de ancho por 200 centímetros de largo por 16 milímetros de espesor, con textura tipo madera al gusto. Una melamina de 20 centímetros de ancho por 51 centímetros de largo por 16 milímetros de espesor. También necesitaremos unas tiras largas que serían de 5 centímetros de ancho por 200 centímetros de largo por 16 milímetros de espesor. Una más de 4 centímetros por 190 centímetros. Todas deben ser 16 milímetros de espesor. Necesitamos dos más de 5 centímetros de ancho por 55 centímetros de largo. También necesitaremos 12 metros de cubrecantos del mismo tono que la melamina que hayan elegido. Debe de venir con pegamento incluido, el cual viene diseñado para pegarlo con calor. Necesitamos una cinta masking, también necesitamos una lija de lona de grano 120. Vamos a necesitar 70 pijas cuadrex del número 8 por 2 pulgadas y media y 70 pijas cuadrex del número 8 por 1 pulgada. Las herramientas que vamos a necesitar son una sierra circular con disco de 60 dientes, 6 prensas nodulares de 4 pulgadas, un flexómetro. Vamos a necesitar también una plancha con la que planchamos la ropa en casa. Vamos a necesitar un cúter y unas tijeras. A continuación les voy a mostrar cómo cortar la melamina. Pero en mi caso yo solo voy a cortar la parte pequeña de 20 centímetros por 51 centímetros. Esto debido a que en mi localidad no me venden melamina, entonces tuve que trasladarme a una ciudad más lejana, y para poder transportarla pedí en la tienda que me la cortaran, dándole ahí la prioridad a la parte más grande, que es de 61 centímetros por 200 centímetros, y el resto de la melamina simplemente la fragmenté en pedazos al azar, y de esta forma pude transportarla. Y también por esta razón es lo que les menciono, que no voy a estar cortando todas las partes, pero no se preocupen que les mostraré detalladamente cómo hacerlo para que ustedes puedan así cortar todas las partes de la forma que a ustedes les sea más útil. Entonces, dicho esto, nos vamos al taller. Aquí tengo la sierra circular con un disco de 60 dientes para que la melamina se astille lo menos posible. Yo amarré la guarda porque esta ya no sirve y no sube al cortar, pero esto no se los recomiendo porque es muy peligroso. Mejor hay que reparar la sierra antes de usarla. Como pueden ver, yo uso una madera como guía para que el corte me quede recto. Para esto solo hay que sacar la medida que hay del principio de la base de la sierra circular al disco, y la medida que resulte se la restamos a la medida que necesitamos en nuestra melamina. Aquí tengo la melamina de 20 centímetros por 51 centímetros. Coloco el cubrecanto a lo largo y le doy 2 centímetros más para no tener fallas. Después corto un segundo cubrecanto igual al primero. Después repito el proceso a lo ancho.
Ahora coloco el cubrecanto sobre la melamina y lo fijo con cinta masking, dejando el centímetro libre a cada lado. Después coloco una toalla de algodón sobre la plancha y empiezo a pasarla por el cubrecanto. Vamos a ir planchando hasta salir al otro lado. Asegúrense de que el cubrecanto esté bien centrado, porque en mi caso venía exactamente a la medida de la melamina. Después damos vuelta y planchamos lo que nos falta del centro hacia afuera. Por último, aplico presión con un pedacito de madera. Ahora repetimos el proceso por el otro lado. La temperatura de la plancha es la que no queme la toalla de algodón. Ustedes deben hacer pruebas para identificarla en su plancha. Ahora voy a cortar el excedente del cubrecanto con el cúter. Recargamos bien la navaja a la melamina y cortamos. Después cortamos las esquinas restantes. No olviden colocar la melamina sobre una madera para no dañar la mesa de trabajo y para que no se vaya a despegar el cubrecantos. Ahora hay que envolver la lija en un pedazo de madera. Paso la lija de afuera hacia adentro para que el cubrecantos quede exactamente igual que la melamina. Ahora vamos a repetir el proceso anterior en los lados cortos. Ahora paso la lija de afuera hacia adentro, pero esta vez en ángulo de 45 grados, para que esta no toque el cubrecantos que colocamos antes. También lo hago sin la madera para tener más control. Ahora lijo con la madera en ángulo de 45 grados para retirar exceso de pegamento o algunos filos del cubrecanto. En las esquinas hay que lijar con cuidado para no despegar el cubrecantos. Les recomiendo lijar primero los lados cortos, que fueron los últimos que pegamos. De esta manera, cuando lijen los lados más largos, es menos probable que despeguen los cubrecantos del lado corto, porque estos ya estarán lijados y no harán tope. Para pegar el cubrecantos en la melamina de 61 por 200 centímetros, me ayudo con garrafones de agua para mantenerla fija. Para pegar los lados cortos, coloco la melamina sobre una mesa. Aquí la fijé con prensas de pinza, pero estas no me gustaron porque no hacen mucha presión. Ustedes deben fijarla con las prensas nodulares.
La lista de materiales que vamos a necesitar para la base son los siguientes. Necesitamos dos PTRs de 2x2 pulgadas en calibre 14 de 190 centímetros de largo con cortes de 45 grados. Vamos a necesitar dos piezas más del mismo PTR pero de 51 centímetros también con cortes de 45 grados. Dos piezas más pero ahora de 62 centímetros y también con cortes de 45 grados. Después necesitaremos 4 PTRs, pero ahora son de 51 centímetros con cortes de 90 grados. Un PTR de 2 por 1 pulgada en calibre 14 de 179.7 centímetros. Este también llevará cortes de 90 grados. Necesitamos 2 PTRs de 2 por 2 pulgadas en calibre 14 de 20 centímetros con cortes de 90 grados. Necesitamos también 2 soleras de 2 pulgadas por 3,16 de 15 centímetros de largo. Necesitamos 4 ruedas de poliuretano de 2 pulgadas con valero y con freno. 16 tornillos punta de broca de 1/4 por 1 pulgada. 4 tornillos máquina de 5,16 por 2 pulgadas 3/4 con 2 rondanas planas, una rondana de presión y su tuerca. Necesitamos 1 litro de fondo, 1 litro de pintura y 2 litros de thinner estándar. Para soldar nuestra base vamos a necesitar 1 kilo de electrodos 6013 de 332 y también vamos a necesitar un marcador. Las herramientas que necesitamos son una tronzadora para metal, una escuadra rápida y una hoja de cegueta que usaremos para marcar nuestros PTRs. Necesitamos también un taladro con las siguientes brocas. Necesitamos una de 332, una de 964, una de 532 y por último una de 516. También necesitaremos un clavo de acero para marcar las perforaciones. Necesitamos también una soldadora. Necesitamos una careta electrónica, aunque también se puede usar una que no lo sea. Necesitamos un par de guantes de carnaza y también necesitaremos una esmeriladora con los siguientes discos. Necesitamos un disco de corte de 4 pulgadas y media, un disco laminado de grano 120 también de 4 pulgadas y media y también necesitaremos una carda trenzada de 4 pulgadas. Necesitamos también un martillo, un desarmador plano o desatornillador y un nivel magnético. Necesitamos también una punta de cuadro NO2 S2, una punta de caja de 3/8, una llave perica y una pinza de presión. Empezamos haciendo un corte de 45 grados en el PTR de 2 pulgadas. Damos vuelta y aplastamos la rebaba. Después medimos 190 centímetros y marcamos con la escuadra y la hoja de cegueta. Ahora hay que alinear la marca con el disco y prensar el PTR. Aquí estoy colocando el tope de mi mesa de corte para que la segunda pieza pueda cortarla sin medir y me quede exactamente igual. Ahora simplemente realizo el corte. Aquí estoy repitiendo el proceso para cortar una segunda pieza de 190 centímetros y como pueden ver no necesito ni medirla ni marcar, gracias a mi mesa de corte. Les dejaré en la descripción el enlace al tutorial donde pueden ver cómo la fabriqué. Ahora repito el proceso para cortar dos piezas de 51 centímetros. Aquí tengo el PTR de 190 centímetros y como pueden ver tiene unas marcas que le realicé a 3 centímetros del corte la primera línea y después a 10 centímetros cada una hasta marcar 9 líneas. Y después hice lo mismo marcando por el lado contrario, por eso quedaron las marcas del centro casi unidas. Por el lado contrario hice lo mismo. Estas marcas son para colocar unas armellas y hacer la gestión de cables, pero al final no las usé, así que no es necesario que las realice. Por la cara que va a quedar hacia arriba, marcamos del corte a la primera línea 6 centímetros. Después marcamos una a cada 20 centímetros hasta marcar 4 líneas y por el otro lado repito el proceso.
Al centro se me juntaron un poco, pero no se preocupen, no pasa nada. Por la cara contraria marqué trasladando las líneas con la escuadra para que me quedaran exactamente igual. Aquí estoy realizando las perforaciones para las armellas con broca de 332, pero recuerden que al final no las usé por si no quieren realizarlas. Aquí estoy perforando con broca de 532 las perforaciones que van a ir por la cara superior y que están a 20 centímetros de separación. Aquí tengo el PTR de 51 centímetros. Aquí pueden ver el corte de 45 grados. Por la parte más larga medimos del corte a 3 centímetros y trazamos la primera línea. De la primera a la segunda medimos 10 centímetros y hacemos lo mismo de la segunda a la tercera línea. Por el otro lado hice exactamente lo mismo. Como pueden ver, al centro quedan casi juntas, pero esto no influye en nada. Por la parte de adentro hicimos lo mismo, pero solo le caben 2 líneas de cada lado. Por donde está el corte a 45 grados medí a 6 centímetros y tracé la primera línea. Por el otro lado hice lo mismo. La línea que está en medio simplemente está centrada. Para marcar el centro de las líneas uso esta herramienta que simplemente es un PTR de pulgada al que le soldé una solera. Lo coloco sobre el PTR de 2 pulgadas y trazo la línea en cada una de las marcas. Después coloco un clavo de acero en el cruce de las líneas y golpeo con el martillo. Ahora perforo con broca de 532 las marcas que me servirán para atornillar la melamina. Aquí estoy perforando con broca de 332 por el lado donde pensaba colocar las armellas. Recuerden que esto no es necesario si pueden conseguir clips organizadores de cable. Ahora coloco estas placas en la mesa de trabajo. Estas me servirán para escuadrar el marco de mi escritorio. Les dejo el link en la descripción del tutorial donde fabriqué la mesa de trabajo. Ahora coloco los PTRs bien recargados a las placas que acabamos de colocar. Aquí me aseguro que los PTRs estén bien recargados a las placas y que en la esquina coincidan perfectamente en la unión, que no nos quede un PTR sobresaliendo del otro. Coloco un punto al centro para que esta unión quede fija y así voy colocando un punto al centro en cada unión, solo asegurándome que no sobresalga ningún PTR en las esquinas. Ahora voy a corroborar las medidas a lo largo y las dos deben ser igual de 190 centímetros. Después hago lo mismo con las del ancho, que también deben ser igual de 51 centímetros. Por último mido en diagonal y estas dos medidas deben de ser igual. En este caso yo solo recargo nuestro marco a estas placas y a las de este lado, y de esta forma puedo estar seguro que está escuadrada, porque mi mesa está fabricada con una escuadra perfectamente ajustada. Pero si ustedes miden esta diagonal y no coincide con la otra, lo que deben hacer es empujar hacia acá o hacia allá hasta hacerlas coincidir. Y de esa forma su marco quedará perfectamente escuadrado. Ahora voy a fijar el marco a la mesa con 2 prensas por cada lado. Ahora coloco un punto en la parte exterior de la unión lo más cerca posible a la mesa, seguido de uno por la parte interna a la misma altura que el que acabamos de colocar. Y repito el proceso en las demás uniones. Ahora aplico soldadura de adentro hacia afuera y continúo hacia abajo por la esquina. Estoy usando un electrodo de 332 y estoy aplicando con 40 amperes y esto hay que realizarlo en las 4 uniones. Aquí tengo este PTR que es de 2 por 1 pulgada. Las perforaciones por los laterales están igual que en los PTRs de 190 centímetros, a 3 centímetros del corte y después a 10 centímetros hasta llegar al centro. Por la parte de pulgada están a 20 centímetros y así continuamos hasta llegar al centro. Este simplemente lo vamos a colocar centrado. Después aplico soldadura que vaya en el mismo sentido en los dos lados.
Ahora retiro las prensas para dar vuelta y soldar por el otro lado. Al terminar de soldar debemos dejar enfriar. Aquí estoy aplicando soldadura por las partes internas. Ahora desbasto con disco laminado de grano 120, tratando de darle la forma que tiene el PTR. Aquí estoy desbastando por donde está el corte de 45 grados, tratando de darle la forma que tiene el PTR. Esto hay que realizarlo en las 4 uniones. Aquí tengo un PTR de 62 centímetros. También tengo la rueda de poliuretano. Ahora la ubico a medio centímetro del corte y marco sus perforaciones en el PTR. Con el clavo de acero marco al centro de las marcas que acabamos de realizar. Ahora perforo con broca de 3/16. Con un tornillo autorroscante termino de perforar. Aquí tengo pedazos de PTR de 3 pulgadas calibre 11, de lo que va quedando. Y tengo este PTR de 2 pulgadas, también de desecho. Lo que me interesa es su corte a 45 grados. Lo coloco sobre el PTR de 3 pulgadas y marco su perímetro con la hoja de cegueta. Ahora simplemente voy a cortar con la esmeriladora. Aquí estoy colocando la placa en el corte de 45 grados. Punteamos y soldamos. Por último, desbastamos con el disco laminado de grano 120. Aquí estoy cortando los 4 PTRs de 51.5 centímetros para aprovechar la medida a la que colocamos el tope. Aquí tengo ya marcado uno de los PTRs. Del corte a 3 centímetros tengo la primera línea. De la primera a la segunda tengo 9 centímetros. Y así continuamos marcando. La del otro lado está igual a 3 centímetros. Aquí estoy perforando con broca de 3/32. Aquí tengo un MDF en el cual tracé esta plantilla. Primero coloqué un PTR de 62 centímetros bien alineado con el perfil del MDF y tracé su perímetro. De esta línea hacia adentro marqué 5.5 centímetros y con la escuadra rápida tracé la línea.
Después coloqué esta escuadra más grande para extender la línea hasta llegar a 51.5 centímetros. Enseguida coloqué el PTR de 51.5 centímetros y tracé su perímetro. Y en el otro lado hice lo mismo. Ahora coloco el PTR de 62 centímetros ya con sus tapas. Me aseguro que esté bien alineado con este perfil del MDF y lo fijo con 2 prensas. Ahora lo coloco con las perforaciones hacia su derecha y lo fijo con 2 prensas. En el otro lado fijo un PTR sin perforar. Ahora estoy punteando nuestra pieza. Asegúrense de colocar los puntos tal cual lo están viendo para que al quitar las prensas se quede con la forma de la plantilla. De último momento pensé en perforar en estos PTRs para colocar aquí un entrepaño y en estos PTRs para colocar después unas cajoneras. Ahora coloco la escuadra alineada con este PTR y trazo la línea con la hoja de cegueta. De la primera línea a la segunda tengo 10 centímetros. Y con nuestro PTR de pulgada marco al centro. Por último marqué con el clavo de acero. De este corte medí a 19.5 centímetros y marqué la primera línea. La segunda está a 10 centímetros de la primera y después hay que marcar al centro. En el otro lado simplemente repetí el proceso. Ahora taladro con broca de 9.64. Las perforaciones hay que marcarlas por los 2 lados del PTR para que estas nos queden perfectamente alineadas. Aquí estoy taladrando con broca de 5.16. Esto lo hago así porque me alarga la vida útil de las brocas y me quedan mucho más precisas las perforaciones. Además se calienta menos el taladro y se perfora más rápido. Aquí tenemos nuestro marco. Está prensado a la mesa para que no se mueva y deben asegurarse que la mesa esté nivelada para el siguiente paso. Ahora vamos a colocar las partes que acabamos de puntear. Aquí me aseguro que el PTR esté bien sentado sobre el marco. Ahí me está dando el nivel. Hacia ustedes y hacia mí ya no es necesario nivelar porque para eso le dimos escuadra en la plantilla. Ahora me aseguro que esté bien alineado por estos 2 lados. Coloco un punto al centro del PTR por la cara interna. Después llevo el PTR al nivel y coloco un punto a cada lado del que coloqué al principio. Aquí estoy repitiendo el proceso en el PTR del fondo. Ahora coloco los puntos de igual forma, pero por la parte exterior del PTR del fondo. Aquí repito el proceso en el PTR del frente. Ahora aplico soldadura de afuera hacia adentro en los PTRs de la derecha. Con esto espero jalar un poco esta pieza hacia la derecha, porque me quedó un poquito desnivelada hacia la izquierda. Aquí estoy aplicando soldadura de adentro hacia afuera para intentar jalar esta parte a la derecha, porque igual me quedó un poquito desnivelada a la izquierda. Continúo aplicando soldadura de afuera hacia adentro para seguir con la intención de jalar la parte izquierda hacia la derecha. Aquí estoy aplicando de afuera hacia adentro porque en esta me pasé un poquito a la derecha y ahora quiero compensar regresándola a la izquierda. Ahora termino de soldar todo lo pendiente. Aquí ya no es importante el sentido de aplicar la soldadura. Las patas ya están bien fijas con los cordones que aplicamos antes. Esta técnica de nivelar me ha funcionado mejor que con la escuadra y la prueba está con las máquinas de gym que he fabricado. Pero sin importar si se usa el nivel o la escuadra, siempre jala a un lado en este tipo de uniones. Por eso hay que compensar como les expliqué antes. Ahora hay que desbastar en todos los laterales con el disco laminado de grano 120. Después limpio todas las uniones con la carda trenzada. Aquí les muestro el acabado que pude lograr. Aquí
tengo el PTR de 20 centímetros de largo, pero este es de calibre 12, porque ya no tengo en calibre 14. Por un lado le biselé sus 4 caras y por el otro solo 2. Aquí tengo una solera de 2 por 2 pulgadas de 3.16 de espesor. Puede ser más delgada o cortarla del mismo PTR como hicimos antes, pero yo ya no tengo en este momento. Esta la vamos a colocar como tapa por el lado donde biselamos los 4 lados. Aquí tengo la solera de 2 pulgadas por 3.16 de 15 centímetros de largo. La línea está del corte a 2.5 centímetros y la segunda a 12.5 centímetros para que queden 10 centímetros entre las líneas. Las líneas las marqué con la escuadra y después marqué con el PTR de pulgada y con el clavo de acero. Ahora perforo con broca de 9.64 y después con broca de 5.16. Aquí tengo prensado el PTR. Está biselado por el lado de arriba y por el lado de abajo. En la solera simplemente marqué una línea a 5 centímetros del corte y por el otro lado hice lo mismo. Estas me servirán para centrarla en el PTR. Ahora simplemente hay que puntear. Por el otro lado coloco la solera de 2 pulgadas, punteamos y soldamos. Después solo hay que limpiar nuestra pieza como hicimos antes. Aquí tengo colgada nuestra base para aplicarle el fondo y después la pintura. Les dejaré en la descripción un enlace al video de cómo aplicarla. Ahora voy a colocar las ruedas con los tornillos punta de broca. Aquí pueden usar el taladro con la punta caja de 3/8 para mayor rapidez, pero podrían barrer la rosca. Por eso yo uso la matraca. Ahora coloco nuestra base de PTR sobre la melamina, dejando 5 centímetros hacia todos lados. Con la pija Quadrex de 2 pulgadas y media y con una rondana para evitar que la punta de la pija salga hacia arriba, fijamos la melamina en la base. Aquí tengo una melamina a la que le coloqué el cubrecanto por el corte de 5 centímetros y a lo largo. Ahora la coloco sobre la melamina que ya fijamos a la base y la fijamos con 2 prensas nodulares porque estas que ven en pantalla no ajustan lo suficiente. Ahora perforo con la broca de 3.32 para hacer guía para la pija, pero asegúrense de que no pase al otro lado. Con la punta de cuadro en el taladro colocamos pijas Quadrex de 1 pulgada. Tengan cuidado de no darle con todo al taladro porque la pija saldrá hacia el otro lado. Por eso yo ajusto con la mano cuando casi llegamos a la melamina. Aquí
Aquí debería ir la melamina de 5 centímetros por 200 centímetros, pero yo ya no tenía de esa medida y por eso lo hice a partes. Aquí estoy colocando la melamina de 5 centímetros por 55 centímetros y por el otro lado haré lo mismo. Aquí les muestro la parte de atrás, donde iría la melamina de 4 centímetros por 190 centímetros. Como pueden ver, yo la coloqué a pedazos, porque ya no tenía para colocarla en una sola pieza. Ahora colocamos los PTRs de 20 centímetros, con los tornillos de 5/16, con una rondana plana por el lado de la cabeza, una rondana plana y una rondana de presión y su tuerca por el otro lado. Ahora solo coloco la melamina de 20 centímetros por 51 centímetros. Aquí les muestro la tira LED que usé. Esta es de las más económicas que encontré en el mercado, pero aún así cuenta con su eliminador, su controlador y un control remoto. Además se usa con Wi-Fi con la aplicación Smart Life. Cuenta con micrófono físico en el controlador para que los LED enciendan al ritmo de la voz o música que tengamos reproduciendo. Esta simplemente la voy a pegar sobre la melamina de 4 centímetros de ancho. Aquí, como pueden ver, llegué al otro lado. El corte está aquí y el siguiente está muy lejos. Está cada 3 LED, pero está muy separado. Entonces llevo el rollo al otro lado. Le doy vuelta a la tira y coloco este LED en medio de los otros dos. Y empiezo a pegar regresando al principio. Aquí estoy pegando la tira como al envolver un regalo. Y después pegaré hacia abajo con cinta doble cara. Ahora pego la tira regresando a donde comencé. Ahora voy a pegar el controlador a la melamina con cinta doble cara. Después conecto el eliminador y lo bajo por los organizadores de cable. Aquí voy a pegar más organizadores, pero por el momento no cuento con ellos. Así damos por terminada la fabricación del escritorio económico. Aquí el único comentario que les puedo hacer es que la melamina, en lo que es la unión de la madera, la parte superior con lo que fue el cubrecantos, ahí hay una pequeña unión. Ahí tienen que tener cuidado con los derrames de agua. Pueden tirar agua totalmente líquido directo sobre la melamina y no va a haber problema, pero en esa unión sí podría filtrarse y esto va a ocasionar que se despegue el cubrecantos y además la madera se va a expandir y después de eso se empieza como a hacer pedacitos, se empieza prácticamente a destruir por completo. Entonces lo único que tienen que hacer, tener ese pequeño cuidado, es el único punto débil del escritorio, que si llegan a tener un derrame simplemente hay que limpiarlo de inmediato y no va a haber ningún problema. Ya dicho esto, no me queda más que despedirme, pero no sin antes invitarlos a que le den like si el video les ha sido de ayuda, a que me dejen un comentario, que se suscriban si aún no lo han hecho y que compartan. De esta forma es como me apoyan para que yo siga aquí con ustedes compartiendo este tipo de videos. Y sin más que decir por el momento, me despido. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.